sus funciones y atribuciones directamente por las decisiones que lo toma y no depende de ningún otro órgano constitucional, sino es autónomo e independiente, por eso decíamos. Y es importante conocer cuál es el trabajo que desarrollan y por eso está en comunicación con nosotros la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, ya decíamos, el máximo intérprete de la Constitución en el país. Doctora Pacheco, nuevamente le saludo, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, ahora sí ya la escucho perfectamente. Me da mucha alegría poder comunicarme con ustedes, es la primera vez que lo hago y la verdad que es para mí una prioridad tener contacto con todo el país y no solamente con lo que está cerca a la capital, porque el Perú somos todos. Efectivamente. Y sé que Marañón aporta mucho al país y es importante que ustedes también conozcan directamente el trabajo que hacemos. Si tuviera que resumirlo para los ciudadanos de a pie, doctora, las funciones o el trabajo que hace el Tribunal Constitucional, yo decía antes de saludarla que normalmente a veces el ciudadano de a pie no conoce porque tenemos tantas instituciones en el país que a veces incluso podríamos llegar a confundirlo, pero brevemente, por favor, me gustaría que usted nos diga cuáles son las funciones del Tribunal Constitucional para que podamos recordar a los ciudadanos y los oyentes y quienes nos siguen en redes sociales el trabajo que ustedes hacen. Perfecto, mire, nosotros resolvemos dos tipos de procesos, unos que se llaman orgánicos y otros que se llaman de tutela de derechos. Los orgánicos son aquellos en los cuales hay diferencias o problemas entre poderes del Estado, por ejemplo, entre el Congreso y el Poder Judicial, o entre el Poder Judicial y el Ministerio Público, por decir, o sea, si entre ellos hay diferencias, por ejemplo, porque consideran que uno está invadiendo la competencia del otro, entonces ellos presentan una demanda y nosotros resolvemos esa situación. Esos son los procesos que más se conocen, ¿no? O también si es que hay una ley que un grupo grande de ciudadanos o un colegio de abogados considera que es inconstitucional, pues plantea una demanda de inconstitucionalidad. Ahí en esos casos somos instancia única, ¿no? Los únicos que vamos a resolver directamente somos el Tribunal Constitucional. Pero cuando se trata de procesos de tutela de derechos, allí sí es para todos los ciudadanos. Y básicamente son tres, diríamos. Uno es el habeas corpus, cuando se trata de que una autoridad o una persona está vulnerando el derecho a la libertad personal, ¿no? Libertad de movimiento, de tránsito. La otra posibilidad es que sea más bien una acción de amparo, porque ya se trata de que se vulnera otro tipo de derechos, al honor, a la intimidad, al domicilio, y eso se puede hacer directamente presentando una acción de amparo ante un juez constitucional que está en el Poder Judicial, pero es un juez constitucional, y según lo que decide el juez, si no le da la razón, puede apelar y lo ve una sala constitucional, y si aún así no le dan la razón, ya llega al Tribunal Constitucional. O sea, solo vemos en los casos que se deniega ese derecho fundamental. Doctora, sí, dígame. Sí, doctora, el año 2023, iniciando el año 2023, recuerdo haber leído una información en un medio de cobertura nacional que hablaba de que por lo menos habían hasta enero del 2023 por lo menos unos 5.000 casos pendientes de ser resueltos en el Tribunal Constitucional. A este año 2024, ¿es la misma cantidad? ¿Ha disminuido? ¿Han aumentado? Lo digo porque, como usted señala, normalmente los casos que se hacen mediáticos, podemos pensar, los ciudadanos de a pie, que son los únicos que el Tribunal Constitucional está viendo, está resolviendo, bueno, en realidad, incluso entiendo, hay una carga por resolver algunos temas que incluso tienen que esperar mucho tiempo. Sí, lamentablemente mucho más del que quisiéramos. Esos procesos tendrían que ser muy céleres, pero como usted bien ha dicho, ¿no? Más de 5.000 tenemos, porque a medida que vamos resolviendo, van entrando constantemente. Fíjese, el mes pasado, en la sala, porque el tribunal puede decidir los 7 magistrados, algunos casos que son como más, por decir así, más complicados, en los que todavía no ha habido un criterio fijado, o si no, cuando hay un criterio en el tribunal, lo ven las salas. En la sala primera en la que yo estoy, el mes pasado hemos trabajado 230 casos, que es muchísimo, nos demanda muchísimas horas, y además tenemos que ver los casos del pleno. Pero así todo, no logramos llegar a toda esa... ¿Por qué? Porque hay muchos procesos, por ejemplo, de habeas corpus o de amparo, que se presentan ya equivocadamente. Yo creo que hay abogados que actúan de mala fe y cobran por cada recurso, por cada escrito. Y la gente
confiada en que les van a resolver su problema, nos presentan mal las demandas y tenemos que decir que son improcedentes. Cuando decimos que es improcedente, tienen la oportunidad de buscar más pruebas y volver a presentarlo allí o en un juicio civil o penal, lo que fuera, pero y si decimos infundada, ya ahí sí ya quiere decir que ya no tiene razón. Entonces yo lo que les aconsejaría a los ciudadanos es que estén muy seguros que el abogado que les va a representar sea una persona honesta y que no les esté cobrando por cada escrito, por cada informe, por cada cosa y no ven ningún avance. Porque de hecho que... Veo cosas negativas. Ajá, de hecho que de todo el país y seguramente esta parte del nororiente peruano también hay casos en el Tribunal Constitucional pendientes por resolverse. ¿Cuáles son los casos más emblemáticos en este momento que el Tribunal Constitucional está revisando? Tengo entendido que precisamente el día de ayer iban a estar revisando casos que tienen que ver con expresidentes como Alejandro Toledo o Ollanta Humala. A veces los casos que son mediáticos o de corte político son los que pensamos que son los únicos. Entiendo que casos emblemáticos también hablan de otra naturaleza, no necesariamente que tenga que ver con el tema político, con las instancias o con las instituciones que a veces son un poco más conocidas, como el Congreso, ¿no? Tiene usted toda la razón. Casos que hemos visto y que son importantísimos, por ejemplo, esto es para los pensionistas, que la ONP estaba arbitrariamente suspendiendo las pensiones que había otorgado después de 10, 8 años, 12 años, y la persona cuando reclamaba por qué me la quitan no respondía, y después de suspenderla un año, 2 años, se la quitaba del todo. ¿Por qué? Porque la ONP tiene la posibilidad de hacer una revisión posterior a haber otorgado la pensión, pero la ley dice que tiene solo 2 años para declarar esa nulidad. Entonces han estado abusando y han estado lamentablemente, como digo, suspendiendo y anulando pensiones después de muchos años. Entonces que todos los que viven allí en Marañón, pues que sepan que si pasan más de 2 años no les pueden anular la sentencia, si pasan más de 2 años, la pensión, y que pueden recurrir al Tribunal Constitucional o pueden ir también a la vía administrativa, que también es rápida, contenciosa administrativa, porque pueden tener una medida cautelar que ya ordenan de una vez que le reintegren el pago, porque ya hemos hecho dado una sentencia como precedente para que ya no vuelva a haber estos abusos. Es poca gente sabe, ¿no? Y también para el caso de los mineros, otra sentencia importante ha sido determinar, por ejemplo, si alguien trabaja en Loroya como minero, la ciudad está tan contaminada que se acredita haber trabajado en una empresa minera y que la empresa minera haber aportado para el seguro complementario de riesgo, la persona tiene derecho automáticamente a su pensión de seguro complementario de riesgo según el grado que ella tenga pues de enfermedad, ¿no? Pero ella no tiene que demostrar que le hizo daño, no, pues porque trabajar en la Oroya, trabajar como minero ya y haber aportado ya califica para poder tener su pensión, ¿no? Que muchas veces es invalidez, ¿no? Por ese contacto con, ya sea de minerales que le han producido la neumoconiosis o por haber estado expuesto a ruidos muy fuertes como es un horno de fundición y le han producido una pérdida auditiva, que es la hipoacusia. Doctora, ¿no? Doctora Pacheco, hay un tema que en los próximos días, entiendo, bueno, prácticamente el día de mañana, ya no los próximos días, el Tribunal Constitucional va a revisar, que es el tema de la demanda contra la ley de despacho remoto. Entiendo que más de 30 congresistas han buscado declarar que esto es inconstitucional. Este es un tema que podría resolverse, digamos, sin aplazarlo más. ¿Se va a revisar tal como estaba previsto el día de mañana? Por supuesto, mañana se va a ver y en el transcurso del próximo mes tiene que salir la sentencia, digo yo, porque no es un tema que ya lleva bastante tiempo. Lo que pasa es que desde que presentan la demanda, en este caso esos congresistas, se pasa traslado a la otra parte, que es el Poder Ejecutivo, y porque es la presidenta, ¿no? Están diciendo que la ley es inconstitucional y están cuestionando una facultad que se le concedió a la presidenta. Entonces, ellos tienen también tienen 30 días hábiles para contestar. Entonces ya con la respuesta de ellos, nosotros tenemos que estudiar bien lo que dice uno, lo que dice el otro, para poder armar un proyecto, después oímos la audiencia, y con todos esos elementos ya podemos proponer una sentencia dentro del interior del pleno del tribunal, y ahí se debate hasta llegar a un acuerdo.
Pero yo confío en que esto en abril ya esté definido. Doctora Pacheco, ya para finalizar, en algún momento se ha deslizado la opinión de que el Tribunal Constitucional podría ser una de las instituciones que, a percepción de algunos, podría estar más, digamos, dependiente en algunos casos del Congreso y las decisiones que toma, o en todo caso en una especie de sumatoria de acuerdos que se cuestiona muchas veces. Se dice que el Congreso está haciendo muchos cambios y que no hay instituciones que normalmente puedan, digamos, salir al frente, o en todo caso que es también la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, la SUNEDU, los cambios donde se ha visto aplicado las decisiones del Congreso. ¿Hay alguna inclinación por temas que no son necesariamente de interés para la ciudadanía desde el Tribunal Constitucional? Le agradezco mucho la pregunta, porque es cierto, ¿no? Además, no solo dicen eso, sino a veces dicen que somos fujimoristas, ¿no? Porque decidimos que no se anulara la sentencia que había declarado la libertad del señor Fujimori en el año 2022, pero en fin, vamos por partes. Respecto a lo primero, mire, nosotros siempre en el Congreso se ha elegido a los miembros del Tribunal Constitucional por acuerdo de los partidos políticos, como ocurre en otros países, ¿no? En España, en otros donde hay esa figura. Pero para nuestra elección ha sido la primera vez que se ha hecho un concurso público de casi un año de duración, donde al menos yo jamás he hablado con ningún representante del Congreso fuera de la entrevista que me hicieron, ¿no? O sea, yo no he hablado para que me consideren o hacer un acuerdo, porque, o sea, lo que han tenido en cuenta es nuestra trayectoria académica y profesional. Y en base a eso se hizo ya la elección, pero no por acuerdos de partidos, sino porque si los partidos llegaron al convencimiento que éramos candidatos, que reuníamos las calificaciones necesarias, pues nos eligieron. Y fíjense, no estamos dependiendo del Congreso, porque de hecho pienso que tanto yo como mis colegas, menos yo siento que solo le tengo que dar cuenta, bueno, en mi conciencia, a la Constitución y la verdad y a Dios cuando me muera, porque los congresistas, o sea, ya acabó toda mi relación con ellos cuando nos eligieron. Cuando ¿se acuerda usted el caso de que acusaban de traición a la patria al señor Castillo? ¿Recuerda usted? Efectivamente. Y allí, ¿no? Eso empezó a caminar en el Congreso. ¿Y quién les puso un pare? El Tribunal Constitucional. Nosotros le dijimos, señores, eso es un delito lo que ustedes le están acusando. Si es un delito y no un criterio político, ustedes tienen que seguir los criterios jurídicos y no los están cumpliendo. Y por tanto aquí están ustedes vulnerando el derecho al debido proceso, y le dijimos que eso no iba, ¿no? Y entonces tuvieron que dar marcha atrás y no avanzó ese pedido de vacancia. Nosotros le pusimos el pare. Usted menciona lo que pasaba con el Defensor del Pueblo, con la SUNEDU. Mire, en esos casos, ¿qué es lo que hemos defendido? La autonomía de cada poder. Es decir, el Congreso tiene unas atribuciones reconocidas en la Constitución que son atribuciones excluyentes y exclusivas. Nadie más las puede hacer. ¿Y por qué se le da ese poder? Porque ellos han sido elegidos por el pueblo. Por eso es tan importante que nosotros sepamos bien por quién vamos a votar, para después no tener que decir que no nos representan. Entonces, esos congresistas, ¿ante qué problemas se encontraban? Que cada vez que querían elegir al Defensor del Pueblo, porque no lo había, solo había una persona encargada, que según la ley orgánica de la Defensoría tiene funciones limitadas, llevaba mucho tiempo. ¿Y quién se oponía? El Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo. Ponía una acción de amparo, le daban una medida cautelar y el Poder Judicial impedía la elección. Entonces, ¿qué estaba ocurriendo? Que el Congreso no podía ejercer sus funciones. ¿Qué dijimos, señores? Esto es competencia del Congreso, a ellos les corresponde. Un sindicato no puede venir a impedir una actuación que está prevista en la Constitución. Pero eso no es parcializarnos por el Congreso. Y si el Congreso, me acuerdo ha habido otro caso también, que ellos pedían que reconociéramos una votación que habían hecho, y nosotros nos dimos cuenta que no podíamos reconocerla porque faltaba un voto. Y le dijimos, y me parece que era para formar la comisión para analizar si había habido fraude en las elecciones pasadas. O sea, bueno, no tuvimos ningún reparo en decirles, señores, que ustedes aquí, quien no tiene razón es el Congreso.
Bueno, definitivamente que el Tribunal Constitucional es a una instancia a la que cualquier ciudadano podríamos llegar y se espera la independencia que corresponde. Y además, por ser los máximos intérpretes de la Constitución, le agradezco por esta entrevista con Radio Marañón. Esperamos que no sea la única vez, por supuesto. Muy amable, Bien, doctora Pacheco. Un saludo especial para todos los habitantes de esa zona y espero poder ir a conocerla personalmente algún día. Muy bien. Ya nos encontraremos en otra oportunidad. Hasta luego. Muchas gracias, muy amable. Gracias a la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, la doctora Luz Pacheco, quien ha estado con nosotros dando su punto de vista respecto a algunos aspectos que tienen que ver con la labor que cumple el Tribunal Constitucional. 12:49. Vamos a ir a una pausa. Retornamos. 12:50.